presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra. Dos temas sobre economía y finanzas sociales para los descamisados y obviamente los de abajo. Hace 44 años no se había aumentado el precio, o más bien el pago del salario mínimo. A su llegada se aumentó el 20% de manera global. Le voy a mencionar dos rubros de una empresa productora de alimentos y de transporte. Grupo Bimbo, de la familia Septige, aumentó tres veces, triplicó el precio de sus productos que fabrica. Argumentan que el aumento de estos precios es porque se les triplicaron también los enseres o los aditamentos para producir pues, el gansito y todos esos alimentos que provocan además obesidad. Y también dicen que la Secretaría de Hacienda les va a cobrar el doble de impuestos. Yo diría más bien que ahora sí van a pagar impuestos. Y también está la empresa ADO y Futura, que aumentaron sus precios en transporte de personas de 13 pesos. Y también está, por supuesto, los transportistas del Estado de México, donde gobierna el señor Alfredo del Mazo del PRI. Presidente, ese tema, ese aumento en los precios de alimentos y, por supuesto, de transporte, es un foco rojo para la inflación subyacente, que excluye precios volátiles como es, por ejemplo, los alimentos y el transporte, que pues, ha provocado el 3.59% en una inflación subyacente. No así la inflación en general de su gobierno, que tan solo fue hasta diciembre del año pasado de 2.83%. Presidente, ¿qué va a hacer o cuáles serán las medidas de su gobierno con esos empresarios rapaces que finalmente siguen con la retórica de seguir aumentando los precios del transporte, los precios de los alimentos, como estaban acostumbrados en los gobiernos neoliberales? Por ejemplo, Bimbo con la empresa Wonder en Estados Unidos, a un obrero le paga 35,000 pesos, mientras que en México le paga apenas 16,000. Bueno, hay que buscar la conciliación y lo mejor es que el consumidor ejerza su poder de decisión, que el consumidor vea quién es quién en los precios. Y lo mismo, qué productos son nutritivos, cuáles no, y que haya información, qué es lo que vamos a hacer, por qué tanto consumo de refrescos embotellados en los Altos de Chiapas, por qué no es el pozol o el Tascalate o lo que se produce de frutas. Es cosa también de informar, de orientar. Yo soy más partidario de hacer conciencia que de prohibir. Si la gente tiene información, va a cambiar hábitos alimenticios, va a tener actitudes distintas. Es un proceso de educación. A veces no se tiene la información, no se sabe qué contiene un producto. Entonces, imagínense, si la leche no es leche, ¿sí? Pero en el transporte, el aumento de transporte, hay familias que tienen 3 o 2 hijos y ganan un salario mínimo y obviamente ese precio aumenta. Informarle a la gente si aumentó la gasolina, si aumentó el diésel,
O sea, ¿por qué el aumento, ¿sí?, al transporte público? ¿Qué está haciendo el gobierno local, los gobiernos estatales, que son los responsables de garantizar la movilidad en condiciones óptimas? Son los que autorizan las tarifas. También, ¿qué se hace para que no cueste tanto el pasaje? Son programas. El metro está subsidiado. El metro significa que el gobierno, con dinero del pueblo, aporte recursos año con año para la operación del metro. Bueno, ahora menos porque subieron el precio. Yo cuando estaba, creo que costaba $1 y lo dejé en 2, porque me propuse que no iba a aumentar por encima del aumento al salario. ¿Sí? Pero pues no salía a ese precio la operación y había que aportar un subsidio, pero tiene toda la justificación, porque por el metro se transportan 5 millones de personas y es la gente más necesitada, más pobre, de menos ingresos, trabajadores. En las encuestas que se llevan a cabo sobre ingresos, gasto, antes, por eso estamos procurando que aumente el salario, la mayor parte del gasto, ¿sí?, o una parte considerable del gasto tenía que ver con el transporte, porque la gente no se puede quedar sin ir al trabajo, por lo que tú estás planteando, ¿sí?, y se afecta la alimentación. Se puede comer menos o menos nutritivo, o sea, más abundancia, pero menos proteínas. Pero el transporte es gasto fijo, indispensable, necesario. Pero entonces, ahí tiene que intervenir el gobierno y atender el asunto. Yo todavía no he hecho las cuentas, porque además el seguimiento lo está haciendo la UNAM desde hace muchos años, la Facultad de Economía, sobre cómo se ha venido comportando el salario con relación a el precio del transporte, del pan, del frijol, del arroz, de la tortilla. Y yo lo que quiero ahora es ver en esos estudios, porque hace 25 años, 30, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y ahora, hasta con estos 2 aumentos, del 16 y del 20, pues debe de estar, bueno, alcanzando para 8 kilos. Pero antes de que llegáramos nosotros, alcanzaba para 6.
Así hay que medirlo. Sí. ¿Y cómo vamos a ir recuperando? No vamos a llegar a los 50, ojalá, ¿no? Pudiéramos lograr eso. Pero sí que ya no se siga deteriorando. Imagínense, de 50 kilos de tortilla a 6, el tamaño de la pobreza, del hambre. ¿Para qué medirlo con crecimiento, con Producto Interno Bruto? No, que se mida así. Eso es más realista, se ajusta más a lo que realmente sucede. Pero hacer un llamado, de todas maneras, a empresarios, a que pues no se excedan. Y también es muy importante la competencia, porque también a veces los abusos tienen que ver con los monopolios. Una sola línea de transporte. Y es como si en un pueblo nada más hay una tienda, pues el tendero, aunque sea buena gente, va a tener la tentación de vender caro y hasta de regañar a la gente. Pero si hay 2 o 3 tiendas, 4, ya hay competencia, tienen que dar mejores precios, tienen que tratar mejor a la gente. Eso también, esto que pasa en el quién es quién en las gasolinas y ya hasta internalicé, claro que es un pueblo que yo respeto mucho y histórico, por ahí anduvo Morelos, Churumuco, pero el precio de los combustibles, quien distribuye ahí, está dando caro. Entonces, ¿qué se puede hacer si él, el dueño de la concesión de la gasolinera, no ayuda, o el que distribuye el gas, pues dar permisos a otros? Esa es la competencia y así se puede regular el precio. Entonces, eso es lo que puedo comentarte.